Fue posesionada como vicepresidenta de la República. ¿Y cómo han sido estos días para usted? Bueno, como lo decía, el día de mi posesión no hemos perdido ni un minuto. Los encargos del señor presidente que se hicieron bajo 3 paraguas, productivo, social y sostenible, ya tienen equipo, ya tienen cabeza y ya tienen plan. Hemos estado trabajando minuto a minuto por poder cumplir en estas próximas 40 semanas con el objetivo que es aligerar la carga a quienes más lo necesitan. Bueno, y quizás antes de hablar precisamente de esos encargos y de cómo los va a ejecutar, mucha gente quisiera saber quién es María Alejandra Muñoz Seminario, ¿cómo se define usted? María Alejandra Muñoz es una mujer, esposa desde hace 20 años, madre de 4 extraordinarios hijos, profesional desde hace muchos años y desde muy pequeña, amante del estudio, de la academia, del servicio en el sector público y en el sector privado. Creo profundamente en el servicio al ser humano desde donde estemos y que todo aquello que empezamos en nuestra casa tiene que tener una repercusión para los demás, que todas las decisiones que tomamos en la vida tienen que pensarse desde si me benefician a mí y a quién más, de una manera solidaria y siempre pensando en el desarrollo comunitario. Esa es María Alejandra. Ahora, veo que es muy también de hogar, de estar con su familia y seguramente pues llevar las riendas de una casa con 4 hijos no es tarea sencilla. A veces quienes tenemos uno nos complicamos un poco. El haber asumido la vicepresidencia de la República debe representar, asumo, menos tiempo con ellos. Es más de considerar que pesa más la calidad que la cantidad. ¿Cómo maneja ese tiempo? La calidad y la cantidad son importantes. La calidad es, por supuesto, siempre, en todo lo que hacemos es fundamental, pero la calidad y la cantidad. Dentro del hogar, dentro de la familia, se maneja o la familia va creciendo en función de aquellas disciplinas que nos permiten a todos estar en un mismo objetivo. Dentro de la familia, nosotros tenemos una teoría de priorizar. ¿Quién en este momento dentro de la familia es prioridad? Y los otros nos acomodamos a ese. Y así como cuando un hijo tiene un reto académico, un reto deportivo, toda la familia está alrededor de esa persona. Asimismo, cuando en este momento la mamá tiene el encargo de ser la vicepresidenta de la República, la familia hoy se adapta a la mamá. Una cultura de disciplinas donde todos tengamos obligaciones, donde adicionalmente sepamos que tiene que cumplirse con un servicio que traspasa a la familia y que no es un trabajo de la mamá, que no es un trabajo del papá, que no es un trabajo del hijo, que es un trabajo conjunto. El logro de una persona de la familia es el logro de toda la familia y el sacrificio de uno es el sacrificio de todos. La disciplina en cada uno de mis hijos, el continuar con sus propios planes y proyectos a la luz de lo que la mamá está haciendo, nos permite también movilizarnos. Y por otro lado, volver a centrarnos en algo, la palabra solidaridad, que se da principalmente en las familias. Si hay un miembro de la familia que hoy tiene una carga más pesada que el resto, todos trabajamos para ese. Y así estamos haciéndolo. Hoy mi territorio es el Ecuador. Ya no es solamente una base, sino que mi territorio es donde estén las necesidades de cada uno de los ejes. ¿Eso quiere decir que no hará base específicamente en Quito o Guayaquil? Nos vamos a mover con el equipo, hemos identificado exactamente dónde vamos a tener las prioridades, en función de las 40 semanas, en función de los 300 días y en función de las 7.000 horas que tenemos para servir a los ecuatorianos. Bueno, y algo que quizás muchos se preguntan es, de haber tenido una estructura de estar aquí en Guayaquil, frente a la SENAE, un trabajo aquí que le permitía estar permanentemente pues más cerca quizás incluso de su familia, de su hogar, ¿qué la lleva a aceptar este reto de haber formado parte de una terna de la vicepresidencia, obviamente con la opción de ser la escogida, en un momento además complicado para el país, donde nos ha golpeado muy fuertemente en diferentes campos una pandemia, donde hay una situación económica muy complicada? El llamado a la democracia es un llamado fundamental para todos los ciudadanos ecuatorianos. Mi paso por la aduana han sido 2 años y más extraordinarios de aprendizaje, 11 distritos, fronteras, pero por sobre todas las cosas, hace 2 años empezamos a prepararnos siempre para estar listo para las crisis. Las crisis no se preparan el día que ocurren. Las crisis se preparan con 2 años de anticipación. Y siempre estuvimos listos para eso. Empezamos a prepararlo hace 2 años y el día que ocurrió y que nos dijeron todo se cierra, nuestra principal misión dentro de la humanización del servicio público era garantizar que no haya insumo médico que le faltara a un ecuatoriano por trámites burocráticos. Y así alcanzamos con el equipo que en menos de 15 minutos se desaduanizaran
todos los insumos médicos que llevaban como donación y envíos de socorro. Y por otro lado, garantizar la seguridad alimentaria, cuando la aduana maneja el 93% de la carga en Guayaquil. Guayaquil, que adicionalmente fue la ciudad que recibió la entrada de la pandemia al Ecuador. Entonces, fundamental que precisamente dentro de un trabajo donde logramos hacer humanización del servicio público, de algo que parecería muy mecánico, logramos acercarnos a la gente, identificar quiénes estaban en el sector público y en el sector privado tratando de apoyar a los ecuatorianos y desde antes que trajeran los propios insumos irlos acompañando para que no vengan a encontrarse con trabas. Cuando fui invitada por el señor presidente a ser parte de la terna, lo recibió mi familia y yo y mi equipo de trabajo como un reconocimiento a eso, al esfuerzo, a humanizar el servicio público, a romper trabas burocráticas y a servir al ecuatoriano. Y realmente esa fue una de las principales razones de aceptar. ¿Por qué? Porque hay que reconocer lo bueno, y no porque lo haga María Alejandra, lo haga Liz o lo haga cualquier otra persona, porque hay cosas en el Ecuador que hay que reconocer. Y por otro lado, también la coyuntura, el pensamiento hacia futuro en términos de desarrollo después del COVID. El reto por tomar dentro de una coyuntura única, globalizada, que no le corresponde solo al Ecuador. Le corresponde a una América Latina que concentra la cuarta parte de todos los casos de COVID a nivel mundial y cuyos planes de desarrollo futuro tienen que basarse en un servicio público de todos los ecuatorianos que podamos servir, con todos los dones y talentos que tengamos, donde hayamos estado. No podemos esperar, no podemos pensar mucho, hay que lanzarse, hay que hacerlo. Ahora, y quizás esta antesala de lo que usted acaba de comentar, ese trabajo realizado a través de la SENAE, incluso resumiendo esta última parte, lo que se logró en esos momentos tan difíciles cuando la pandemia llegó al Ecuador, ¿cree usted que fue una de las cosas que prevaleció en el momento de la votación en el Pleno? Porque normalmente o generalmente la tendencia es que el primero de la terna sea el que resulte electo, ¿no? Y acá habían dos personas que la antecedían, que están dentro del gobierno ya desde hace mucho tiempo acompañando al presidente Lenín Moreno, y de repente resultó electa vicepresidenta la tercera persona de la terna. Es extraordinario el ejercicio de la democracia, porque es dinámico y porque siempre trae sorpresas y trae innovación. El pertenecer a una terna y adicionalmente compartirla con dos amigos con quienes hemos pensado y tenemos ideas que nos ilusionan sobre el desarrollo del país y de América Latina, fue para mí extraordinario. Y lo más extraordinario fue luego ver cómo esto entra dentro del marco de la democracia, en una asamblea que toma decisiones diversas. La Constitución y la ley precisamente prevén una terna porque puede ser cualquiera de los tres. Y siempre cuando somos parte de un proyecto, todos sabemos cómo empieza y tenemos que esperar a ver cómo termina. Y creo que la serenidad de ese momento y adicionalmente el que todos los miembros de la terna hubiéramos estado preparados precisamente para afrontar el momento histórico del país, es un ejercicio democrático que debemos aplaudir y debemos reconocer. Pero le sorprendió quizás la diferencia de los porcentajes de votación dentro de la Asamblea, el respaldo de ciertas bancadas políticas a su nombre y no a otros que quizás mediante una alianza que se dio también entre algunas bancadas de la Asamblea, decían precisamente ellos, para lograr llevar un mejor trabajo desde la legislatura, en este caso no se dio como tal. Realmente cuando entra una terna a la Asamblea puede ocurrir lo que ocurrió. Y debo confesar que no me sorprendía, porque creo que era parte de lo que podía ocurrir. Sin lugar a dudas me comprometía aún más. Bien, yo lo tomé como un compromiso adicional y creo que allí lo que tenía que prevalecer es que ese día 17 de julio se vote sobre una terna constitucional y legalmente enviada. Y eso era lo que esperaba desde el día de que estuve en la terna y que fue lanzada la terna públicamente hasta el día de la votación, esperar con serenidad lo que la Asamblea decidiera. Más allá en un medio tan complejo, con una coyuntura tan compleja y en medio de tanto dolor, pocas cosas nos sorprenden ya, ¿bien? Lo importante es que todos los procesos democráticos se sigan dando con orden y con prudencia. Y yo creo que eso se logró y eso me alegró profundamente. Ahora, ha ido midiendo reacciones, me imagino, aunque han pasado muy pocos días, ¿no? ¿Cómo siente usted que precisamente quizás los ecuatorianos recibieron la noticia de que María Alejandra Muñoz Seminario iba a ser su cuarta vicepresidenta, ¿no? Cuarta vicepresidenta dentro de este gobierno, obviamente. ¿Cómo lo ha sentido usted? Bueno, tengo diversas reacciones desde mi familia, pasando por jóvenes con los que me veía la semana pasada,
pasando por unos grupos ya de edad más madura también que veía, con gente relacionada también a la política, a la prensa. Y en términos generales considero que quienes me conocen saben que el presidente me conoció trabajando, que tengo disciplinas de trabajo, metas muy claras, equipos de trabajo muy profesionales, y creo que lo han recibido de alguna manera, por lo menos lo que me han hecho saber, los jóvenes lo han recibido de una manera de, parecería que no necesariamente tengo que pertenecer a una política partidaria para poder llegar a servir, parecería que sí puedo llegar a ciertos lugares para poder servir sin necesidad de abandonar mis planes y mis proyectos. Y hay otras personas pues que no se han sentido muy cómodas, y creo que la opinión es variada. Lo más importante de las opiniones es la construcción. Siempre las palabras construyen, siempre la crítica debe construir, y ese fue mi llamado a la pausa. No una pausa desde la perspectiva de la velocidad, a una pausa desde la perspectiva de una crítica de construcción de sociedad. Y parar en aquella línea donde nos vayamos a la ofensa, a la injuria, porque eso no es que no le hace bien a María Alejandra, o no le hace bien al actor 1 o al actor 2, no le hace bien al país. Estamos en un momento y en una coyuntura donde hay que replantear todas las prioridades y verlas a la luz del nuevo mundo, Pero ¿y cómo lograr también, a través de ese mensaje de pausa, que vaya de la mano quizás con la angustia que pueden sentir muchos que se han quedado sin trabajo en medio de esta pandemia? Por un lado, la incertidumbre de qué va a venir, estamos frente a una situación que el mundo no la había vivido. Por otro lado, estos actos de corrupción que también duelen porque se ha jugado con la fibra más sensible, que es la vida incluso. Entonces, ahí quizás cómo encaja este pedido de serenidad, de pausa, con ese sentir que tienen muchos en el país. En términos de manejo de crisis, cuando hay una crisis, y vámonos a los lugares más pequeños, cuando hay una crisis en una familia, alguien tiene que estar sereno. Necesitamos pausa y serenidad para tomar las mejores decisiones. La serenidad no está atada a la lentitud, la serenidad está atada a poner las prioridades. La serenidad está atada a juntarnos, a poner en el centro la palabra solidaridad, a pensar que hay otro que le fue peor que a mí en medio de esto, y que adicionalmente nos tenemos que reconfigurar hacia el futuro. Cualquier plan, cualquier proyecto que hayamos tenido cambia en función de la nueva realidad, en función de una pandemia, en función de una crisis sanitaria globalizada, pero que afecta principalmente a los países con menor desarrollo, en función de una crisis económica, pero adicionalmente, y como lo dijo ya Naciones Unidas, en función de una crisis que se viene de hambre. Entonces, ¿cómo nos vamos a replantear? Y ese es el llamado a dejar de estar en lugares donde el sufriente no está. Porque el que está allá afuera, el que está invisibilizado, al que no se lo ve, no está pensando en el escándalo, está pensando en cómo soluciona su día hoy, en cómo soluciona su problema para mañana, en cómo le da de comer a sus hijos en 24 horas. Y es allí ese llamado donde hoy el paraguas que me ha dado y las delegaciones que me ha dado el presidente me permiten justamente eso, tener un objetivo de aligerar las cargas al que menos tiene en este momento, al que más lo necesita, en aquellas situaciones donde han quedado por esta misma pandemia invisibilizados. Ahora, y ese paraguas, como usted dice, abarca 3 aristas. Una de ellas va relacionada con el comercio exterior, con la productividad y la competitividad. ¿Cuál va a ser ahí la estrategia en un momento, como usted mismo ha dicho, que es difícil no solo para el Ecuador, sino que es un tema globalizado, esta afectación que deja una crisis sanitaria por el COVID-19 y que ha traspasado a convertirse también en una crisis económica para muchos de los países? En términos de reactivación productiva y en términos de productividad, hay al menos 2 palancas, bien, para poder empujarla. La una es generar, inyectar ingresos de reactivación, que es lo que se está haciendo a través de Reactívate Ecuador, y que por supuesto tiene que ser profundizado y refrescado. Pero la segunda palanca es cómo aligero, cómo hago más simple, cómo facilito. Y allí el plan es aplicar la misma metodología y modelo de gestión que utilizamos en aduana durante los últimos 2 años y medio. Es un plan muy claro, de metas muy trazables, y que lo que hace es que el pequeño, el mediano, el micro y el grande también puedan avanzar más rápido en una reactivación, y que no sea el servicio público o la burocracia malentendida la que detenga esa reactivación. Es decir, por un lado doy, pero por otro lado aligero. Eso es la perspectiva productiva.
10 meses parecen efectivamente 40 semanas, pueden ser cortas para cerrar todas las brechas de la agenda de competitividad. Pero en la vida las decisiones tienen que ser oportunas, viables y factibles. Y tenemos que establecer junto con el sector privado hasta dónde se va a llegar en cada una de las metas para poder alcanzar de aquí hasta acá, en función del tiempo y en función de los recursos que tenemos. Pero aquí es bien importante, vamos a llevar esto a la humanización del servicio público. Hay que humanizarlo. El que está del otro lado es un ser humano que tiene necesidad de avanzar y de progresar. No es un trámite, es un ser humano que hay que ayudarlo y hay que empujarlo, no hay que cargarlo más. Eso en el ámbito productivo. Bueno, y quedan dos temas de los que quiero conversar de ese paraguas, que son los otros dos encargos, pero vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más de esta entrevista con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz. Ya regresamos. De regreso en los desayunos 24 horas en este diálogo con la vicepresidenta de la República. Y antes de irnos a la pausa, pues hablábamos de uno de los primeros encargos que tenía que ver con la productividad y competitividad. Otra de las funciones delegadas guarda relación con el seguimiento a los objetivos de la Agenda 2030, en los que el Ecuador tiene un compromiso también con el mundo. Usted decía que ahí se estaban estudiando, analizando 3, 4 pilares fundamentales. ¿Cuáles serían estos? En términos generales, la Agenda 2030 tiene una programación y cada ministerio y el Plan Nacional de Desarrollo está alineado a la Agenda 2030 y está en una permanente ejecución. Sin embargo, hay un pilar fundamental que vamos a trabajar y lo planteaba en el capítulo anterior que estábamos hablando, y es básicamente el tema del segundo pilar, que es hambre cero. La pandemia, el COVID más la situación económica hacen un llamado a replantearnos los objetivos. Y Naciones Unidas plantea que efectivamente América Latina es una de las que más afectadas se va a ver en términos de distancia social, de desigualdad social y en términos de alimentación, seguridad alimentaria y principalmente desnutrición infantil, que son cifras que sin lugar a dudas tenemos que esforzarnos en enfocar y en mejorar. Y aquí la participación del sector privado va a ser fundamental. Todos los planes de desarrollo sostenible, de públicos y privados, tienen que reenfocarse a atender la seguridad alimentaria, que no va a ser post-COVID, que se empieza a dar desde que lo estamos viviendo. Y tenemos que reenfocar los planes, y allí va a estar un pilar fundamental, y ahí sobre todo va a estar un pilar donde vamos a acogernos de la solidaridad precisamente de todos aquellos que están sumando y que comprenden que al otro le va más mal que a mí, y que soy capaz de poner una milla extra para poder juntar todos los objetivos públicos con todos los objetivos privados en función de un mapa de calor que nos permite establecer qué zonas del país necesitan de atención prioritaria, con relación precisamente al segundo pilar, que es hambre cero. Ahora, pero quizás ahí, para dejar sumamente claro el tema, hay ministerios que deben formar parte de estos temas, tanto del primero como del segundo. Y ahí, como vicepresidenta, usted le va a dar seguimiento, va a implementar estrategias. ¿Cuál va a ser en sí, o quizás coordinar estos temas, cuál va a ser en sí esa función ya a cargo de dichos encargos? Hacer que las cosas pasen. Okay. Ese es el rol. Hacer que las cosas pasen. Que no hayan nudos críticos que queden sin coordinarse, sin resolverse, y lograr hacer un modelo de ejecución que nos permita tener claros objetivos y cumplibles objetivos. Entonces, el rol del vicepresidente es generar todas las condiciones para que las cosas pasen y que cada ministerio, dentro de sus responsabilidades, actúe con la mayor prolijidad y también con la mayor velocidad. Ahora, y el tercer encargo tiene que ver con algo totalmente diferente, con el ámbito social, y ahí usted decía, recuerdo, en la Eucaristía a la que asistió después de haber sido ya designada como vicepresidenta de la República, que hay que enfocarnos en quienes deben tener prioridad, y resaltaba la niñez. Y este tercer encargo tiene que ver con eso, pero con una niñez y su atención a las enfermedades catastróficas, y con una niñez y su relación con simplificar procesos que permitan a muchos niños tener una familia, y esto va relacionado con la adopción. Son temas, en ese tema específico, ¿fue por decisión suya y sugerencia suya al presidente de la República o lo contrario? Previo a las delegaciones tuvimos una interesante conversación con el señor presidente, y justamente desde la perspectiva de poner en el centro al ser humano, de poner en el centro la solidaridad, de poner en el centro la ética, planteaba que es imposible hablar de inclusión sin hablar de los que menos tienen, de los más pobres entre los pobres. ¿Qué es lo más pobre? El que no tiene salud, el que no puede tomar decisiones, el que no puede tomar la decisión siquiera de pararse de una cama o de tomar una medicina a la hora que quisiera, porque tiene que someterse a procedimientos, más aún cuando se trata de un niño. Y por otro lado, no tener lo básico, una familia. Las familias, los padres, los adultos no son los que tienen derecho a tener hijos, son
los niños los que tienen derecho a tener una familia. Y efectivamente, dentro del contexto del COVID y el contexto económico, estos niños quedan en una invisibilidad. Más de 2.000 niños en albergues, más de 1.000 niños al año con cáncer nomás, con una de las enfermedades catastróficas. Entonces, fundamental, y dentro de esta conversación surgió la necesidad de focalizar y de hacer que las cosas pasen para mejorar las condiciones de estos niños dentro de estos 10 meses y dejar pilares claros de trabajo hacia futuro. Es sin duda también traernos y hacer un llamado a lo más sensible, a la solidaridad, a que hay alguien que está sufriendo más. Y creo que allí no podemos irnos a dormir en paz, mientras sabemos que hay niños que hoy, en condiciones de enfermedades catastróficas, no pueden quedarse descansando en un hospital porque están en peligro. Y tenemos que darles condiciones porque no pueden, después de un procedimiento médico, salir inmediatamente a sus casas. Tenemos que darle foco y tenemos que realmente generar coyunturas para que ellos puedan estar más tranquilos y aligerar esa carga que tienen hoy. Pero ¿cuál sería ahí la forma? Porque estamos hablando de que muchas cosas van relacionadas quizás con un cuadro básico de medicinas que no ha sido actualizado. Sí, se hizo algo hace poco, pero siguen faltando medicinas que no están incluidas ahí, por un lado. Por otro lado, se necesitan recursos. Y estamos en un momento en que el gobierno ha dicho, más bien, faltan los recursos. Entonces, sí, ¿cuál será ahí la forma de viabilizar? Lo más importante es que la fórmula de hoy del mundo, no del Ecuador, es la innovación y la creatividad. Primero, que no todo requiere recursos, no todo requiere recursos. Hay lo que sí requiere recursos y lo vamos a focalizar y lo vamos a refrescar, el ser humano dentro del contexto económico, ¿bien? Pero hay otros mecanismos, y la vicepresidencia adicionalmente con alianzas estratégicas internacionales permite cosas que realmente son importantes. La formación de médicos y enfermeras para atención de niños, por ejemplo, es fundamental. Le cambias la vida a un niño cuando tienes médicos y enfermeras orientadas a su atención integral. El involucramiento de la educación, la perspectiva de futuro ante un niño enfermo. Y todo eso tiene que ver con gestión. Todo eso tiene que ver con unir puntos de distintos ministerios y focalizar. Hoy el principal rol de la vicepresidencia es hacer que las cosas pasen en sus ejes, focalizando resultados, focalizando metas específicas a 10 meses, pero dejando pilares para adelante. En ese sentido, yendo de la mano con un trabajo con el Ministerio de Salud. Con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Inclusión Económica, ¿bien? Es decir, son trabajos integrados con la Secretaría Técnica Toda una Vida, entonces son trabajos integrados. Eso es lo más importante del modelo de gestión, cómo integras y cómo pones en el centro temas que no son discutibles, sino que están simplemente orientados a que todos los planes y proyectos confluyan allí. Entonces, es el mismo modelo de gestión que se utiliza o que se implementa, que no todo tiene que ver con recurso económico, mucho tiene que ver con recurso humano, de gestión, de voluntad. Ahora, ya una vez que hemos conversado de cuáles son esos encargos y cómo lo hará, quisiera hablar ya también de lo que vive el país. Muy bien. Me gustaría saber cómo se siente usted cuando día tras día el Ecuador conoce de actos de corrupción. Cada día nos enteramos de algo más, de redes organizadas, como decía, que no son quizás de ahora, sino que vienen ya durante años operando, por poner un ejemplo, en el sistema de salud, en la emisión de carnet para personas con discapacidad, a personas que realmente no lo necesitan, y que han tocado una fibra súper sensible, que durante esta pandemia incluso jugaron con la vida de las personas al comercializar medicamentos que podían marcar una diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué esperanza o qué desesperanza le da a eso a María Alejandra Muñoz cuando se entera de que eso forma parte de este Ecuador? Es una mezcla de dos sentimientos al menos. Por un lado, indignación absoluta, pero por otro lado, un reconocimiento a la necesidad, a que la decisión que se tomó durante este gobierno de independencia de poderes, de libertad de expresión, de transparencia en la información, incluso de transparencia en la contratación en momentos de emergencia, es la decisión acertada. La corrupción, Liz, es un comportamiento humano. La corrupción es un comportamiento humano. Durante los últimos 10 años que he trabajado en términos de lucha contra la corrupción, antisoborno y cumplimiento de normas, lo que queda claro en el mundo es que la corrupción es un comportamiento humano y los sistemas minimizan o maximizan la posibilidad de corrupción. Y es fundamental minimizar la posibilidad de corrupción. ¿Y cómo se minimiza? Independencia de poderes, libertad de expresión, ejercicio democrático, participación ciudadana que permita la investigación y, por sobre todas las cosas, educación y no impunidad. Al día de hoy, cuando vemos
todo lo que vemos, que al final del día es miseria, porque lo que vemos es miseria, y lo dije el día de mi posesión, en términos de corrupción, no robar es lo básico. Cuando tú tienes al frente la posibilidad de robar o no robar, no tienes nada que discernir, porque es clarísimo que no puedes robar, clarísimo que no puedes tomar lo que no es tuyo. Va más allá la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es una sola cosa, es una suma de muchas acciones que permiten a las sociedades construirse sobre plataformas de confianza. Por eso es tan importante esa independencia, y por eso también es tan importante, cuando hablo de prudencia y cuando hablo de pausa, dejar también y permitir investigaciones a fondo en todo lo que se haya podido levantar. Aquí, en estos levantamientos de todas las investigaciones de las que estamos hablando, ha participado la ciudadanía, ha participado la prensa libre, ha participado el propio gobierno, ha participado la propia justicia. Y cuando tú ves toda esa diversidad de actores participando en lucha contra el comportamiento torcido y miserable, cuando hablamos, porque en todos los casos es cuestionable, estamos hablando de la vida de la gente. Cuando tú tenías instituciones que hacían todo lo posible para que lleguen los insumos, y cuando de pronto ves sobre el tapete que no necesariamente todos estaban en la misma línea, es donde la necesidad es fundamental. La educación tiene que basarse en la solidaridad. Pero ¿y qué pasa cuando uno de esos eslabones falla y conlleva o permite que haya una impunidad sobre esos actos que han causado dolor y horror en el país? Los funcionarios públicos y el sector privado, dentro de procesos de lucha contra la corrupción, lo que debemos esforzarnos es que exista la trazabilidad de las acciones, para que todos los seres humanos sepamos que lo que hagamos y que pueda perjudicar a la cosa pública queda trazable y es denunciable, y adicionalmente es juzgable. Y allí es importante establecer que en la división de poderes y en la división de funciones, cada función tiene su rol y cada función tiene que hacerlo bien. Ese es el llamado, y la prensa libre y la ciudadanía, así como la función ejecutiva, tenemos que seguir impulsando que cuando los actos son denunciados se llega hasta el final, hasta la no impunidad. Ahora, y partiendo de eso, usted ya lo mencionaba al inicio de esta entrevista, cuando nos contaba quién era, usted ha tenido su desenvolvimiento profesional en lo público y en lo privado. Uniendo las dos cosas, y ahora a través de este reto de la vicepresidencia de la República, ¿qué legado le quiere dejar a sus hijos? ¿Qué legado le quiero dejar a mis hijos? Yo quiero para ellos y sueño para ellos un país donde quieran vivir, una sociedad mejor. Quiero poder partir de un punto y avanzar, nunca retroceder, y que la solidaridad, que la ética y el pensamiento de que sus decisiones no pueden ser solamente para su beneficio, sino siempre para el otro, queden en sus corazones muy marcados. Y no solo para mis hijos, sino para cada uno de los ecuatorianos. Deseo para los ecuatorianos un Ecuador mejor, pero un Ecuador donde cada uno asuma su responsabilidad y donde cada uno sea motor de solidaridad y de ética. Cada uno. Si vemos que los problemas son uno solo y no nos damos cuenta que es en el comportamiento, nuestras decisiones son las que van a llevar a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a tener un Ecuador mejor, solamente asumiendo la propia responsabilidad, no solo viendo al otro, sino viéndome a mí mismo, tomando decisiones valientes, animándonos a servir desde donde quiera que estemos, porque se sirve en la casa, se sirve en el sector privado, se sirve en el sector público, siempre, en la medida en la que lo que hagamos pueda dar esperanza y pueda hacer que otros aspiren a estar en esos espacios. Hoy esa ha sido mi decisión. No es una decisión sencilla para la vida familiar, para la vida profesional, pero es una decisión necesaria en una coyuntura que principalmente es una coyuntura de carencia de referentes éticos. Ahora, quizás 10 meses, que es lo que usted va a tener para realizar este trabajo, no será el tiempo suficiente para lograr ese objetivo. Y usted llega a este cargo sin pertenecer a un partido político, sin tener una afiliación a un partido político, pero puede ser la vicepresidencia, la apertura para que de aquí, en un futuro inmediato, quizás usted se postule como candidata a una dignidad de elección popular, a que comience a vincularse dentro de la vida ya política desde esa perspectiva. La política, yo la he dividido siempre entre la política de partidos y la política que sin estar en un partido es servicio a la cosa pública, es el amor por lo público, por lo que no me pertenece a mí, por lo que le pertenece a todos. Mi enfoque siempre ha sido hacia la investigación y hacia el desarrollo. Hacia adelante veo una gran necesidad de hablar de desarrollo para América Latina, hablar de desarrollo para el Ecuador, hablar de que las distancias sociales que se han incrementado tengan que ser cerradas. Hoy mi decisión es servir en la política
desde una posición distinta a la política partidaria, y esa es la posición hoy mía y de mi familia. Las decisiones en la vida son no solamente deben ser correctas, sino que tienen que ser oportunas, y siempre van a depender de la coyuntura de mi familia, que es mi principal proyecto de vida. Prematuro adelantarlo, pero tampoco no quedaría descartado entonces. Realmente en la vida uno nunca tiene uno siempre se puede reinventar, y las necesidades de cada uno y las decisiones de cada uno son en cada momento de la vida. Una de las cosas más difíciles de la tecnología es cuando los jóvenes toman posturas desde muy chicos y quedan en las redes, y luego cuando quieren reinventarse les cuesta. Entonces no hay que adelantar, hay que vivir un día a la vez, y hay que tomar la responsabilidad que hoy nos toca. Hoy no hay que confundir. Hoy estoy en la vicepresidencia de la República, es mi compromiso con el país, y voy a terminar la presidencia de la República sirviendo, y siempre mi familia mi principal proyecto. Quiero agradecerle que nos haya abierto las puertas de su hogar, que nos haya permitido ampliar el detalle de cuál va a ser su función, su trabajo dentro de la vicepresidencia de la República en estos 10 meses, y conocer también un poco de quién es quien hoy ocupa el cargo de vicepresidenta del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, y un saludo a todos los ecuatorianos. Sigamos para adelante. Con esto de aquí, amigos, ya concluimos los desayunos de 24 horas. Yo me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana, pero recuerden que después de la pausa vienen las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un buen día.